de reconocer que resulta algo intimidante venir a hablar aquí sobre Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, considerado como la máxima obra de la literatura en español y sin lugar a dudas una de las principales de la literatura universal. Nada más y nada menos que los cimientos en los que se sustenta la idea de la novela moderna. ¿Qué añadir entonces a lo dicho ya por tantas voces mucho más estudiadas y autorizadas que la mía, sin cometer omisiones, fallos o imprecisiones? Pues acaso lo único genuinamente original que yo pueda aportar provenga necesariamente de mi experiencia como lector de una obra que, aunque célebre, me atrevería a decir que es poco leída en la actualidad. Aventuro que, por prejuicios, respeto excesivo y también por la simple pereza de hacer el esfuerzo por adentrarse en ella y vencer las posibles barreras que cualquier lectura pues, de esta envergadura podría llegar a presentar. Todo es válido, en realidad, incluso morir sin haberla leído, faltaba más. Pero bueno, por ahora yo he terminado la lectura de la primera parte de las dos que componen el libro y aunque no pienso volver a la segunda hasta el próximo año, creo que es un hecho que los grandes temas y características que dan cohesión a todo el libro se perfilan ya con nitidez en esta primera parte, sobre la que pretendo arrojar con este comentario un poco de luz a lectores reticentes, curiosos e indecisos, que acaso puedan encontrar aquí un aliciente o algo que encienda esa chispa que los lleve a adentrarse en el maravilloso mundo del Quijote. ¿Por qué tardé tanto en leer este libro? Bueno, en respuesta a la sempiterna queja de algunos usuarios que casi con indignación me han reclamado no haber leído ni reseñado antes el libro, he de decir que, si bien es cierto que buena parte de las lecturas que elijo responden a la ambición desmedida e ingenua de abarcar el canon universal, pues no es menos cierto que jamás leo por deber ni para satisfacer una opinión u otra. Los libros, como casi todo en la vida, tienen su momento y he de admitir que, tanto como ustedes, alguna vez albergué mis prejuicios en torno a este libro, que podrían, yo creo que resumirse en la pregunta: ¿es realmente el Quijote un libro largo, difícil, denso, aburrido? Vamos por partes. Lo primero que diré con total transparencia es que leerlo no me ha parecido empresa fácil, como pregonan algunas voces más familiarizadas con Cervantes, al menos no al inicio. Y es que entrar a una novela escrita en nuestro idioma a principios de 1600 tiene ciertas implicaciones. La más inmediata para un lector de hoy es tener que acostumbrarse al castellano antiguo. Pero ya con esto ocurre algo verdaderamente maravilloso y determinante para definir la experiencia de la lectura, a saber que ese lenguaje que nos resulta inequívocamente propio, familiar, pero a la vez sutilmente ajeno por la pátina del tiempo, se transforma en una suerte de portal a otra época. Es decir, uno sabe que está en otra época antes que nada por el uso de un lenguaje hoy en desuso. Y quizás el hecho de que esta primera impresión sea tan marcada tenga que ver con el hecho de que seamos plenamente conscientes de que, a diferencia de la mayoría de los libros situados en otra época que solemos leer en traducciones, este no lo sea, y a pesar de eso ofrezca cierta resistencia, como he dicho, a primera vista. Porque claro, que uno termina por acostumbrarse a fermoso en lugar de hermoso, a facer en lugar de hacer, por mencionarles un par de ejemplos recurrentes. Llega el momento en que uno puede prescindir de algunas notas aclaratorias al pie de página, y en este reto inicial se halla también intrínseco el placer de descubrir más sobre nuestro propio idioma, su riqueza, su anatomía anterior y un vocabulario profuso, como decía, hoy tristemente en desuso. ¿Pero de qué trata el Quijote? Para ser muy pragmáticos, esta primera parte creo que podría resumirla parafraseando al mismo Cervantes. Un hidalgo de 50 años, ocioso, dado a leer libros de caballerías con tanto gusto y afición, olvida el ejercicio de la caza y la administración de su hacienda, al punto que, entre mucho leer, poco dormir, termina por perder el juicio.
En síntesis, llenósele la fantasía de todo aquello que leí en los libros, así de encantamentos como dependencia, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentos y disparates imposibles, de modo tal que termina por parecerle necesario hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballos para, como los caballeros de sus libros, deshacer todo género de agravios. Así, los primeros capítulos del libro dan cuenta de sus primeras salidas a la aventura, de la cual regresa a casa más temprano que tarde, absolutamente vapuleado, pero con el ímpetu y su locura intactas, pues apenas se recupera, se dispone a salir de nuevo, pero esta vez acompañado de un campesino torpe, ingenuo y bonachón, a quien convence de acompañarle, prometiéndole islas y reinos. Desde luego se trata de Sancho Panza. A pesar de los intentos vanos de sus amigos, un cura y un barbero, Sancho y Don Quijote salen en busca de aventuras y entuertos que deshacer. Entre las primeras está la célebre escena en la que Don Quijote confunde unos molinos de viento con gigantes. La descripción, créanmelo, no toma más que 1 o 2 páginas, cuando mucho, pero se ha convertido en una de las escenas más icónicas de la literatura universal, quizás por ser la primera escena en la que queda evidenciada la dimensión de su locura, así como su determinación de creer en lo imposible, a pesar de todo y de todos. A partir de ese momento, capítulo a capítulo, se narran diversas aventuras que, al igual que aquella de los molinos, dejan a nuestro ingenioso hidalgo tendido en el suelo, chimuelo, golpeado y sangrando, a causa del merecido que le propinan aquellos a quienes afrenta, asusado por una locura que todo lo justifica a partir de supuestos encantamientos. Así, una venta la toma por un castillo, aquellos molinos por gigantes, una bacia de barbero por un yelmo y un rebaño de ovejas por un ejército de soldados. Bien mirado, no es que sean tantas las aventuras del personaje. De hecho, buena parte de la primera parte, del libro, se nutre de otras historias que ocurren a otros personajes que al final terminan estando casi todos interrelacionados de un modo u otro. La estructura de la novela, a manera de cajas chinas, le confiere este dinamismo y sirve para ir hilando una historia con la siguiente. Algunas de ellas incluso nos transportan a tierras moriscas o a Italia y Flandes, lugares que se suman a La Mancha, Aragón y Cataluña. Pero como bien refiere Vargas Llosa en su ensayo para la edición de la RAE, que es la que yo leí, más allá de estas geografías, España figura en el libro como un espacio más vasto, cohesionado en su diversidad geográfica y cultural, un país de fronteras inciertas que parecen definirse en función de demarcaciones religiosas, sociales, culturales. Por eso el Quijote también es un libro de usos y costumbres, sin duda una de las cualidades que yo más he disfrutado. Estar en una venta y sentarse en torno a una mesa a conversar con el ventero y sus hijas, qué placer. La oralidad como una de las principales formas de acceder, encontrarse y reconocerse en el otro. Por momentos, también hay que decirlo, sobre todo si se hacen largas pausas en la lectura del libro, puede ser un reto retomar el hilo de la narración y mantener presentes a tantos personajes que van y vienen al margen de nuestros protagonistas, que a veces ceden la palabra mientras ellos escuchan o bien duermen en una habitación contigua a aquella en la que se narran los hechos. Y a todo esto, ¿de qué habla el Quijote? En medio de todo eso que les he contado, de disertaciones en torno a los libros de caballería, de posturas políticas y religiosas de la época, que también las hay, llega un momento en el que uno se pregunta qué es exactamente lo que encarna el Quijote, qué hay detrás de su locura y el absurdo aparentes. Porque más allá de cómo innovó Cervantes introduciendo técnicas narrativas, más allá del juego que propone con los narradores, del cual se ha hablado mucho, lo cierto es que hay algo trascendental en lo que simboliza el personaje de Alonso Quijano y que para mí empezó a ser un poco más claro cuando el empeño, la empatía, la triste figura y la sorna de la que es objeto
más allá de risas, empieza a remover algo dentro de nosotros, al reconocer en todo ello la fe, el convencimiento, la creencia ingenua pero firme en que es posible enderezar un mundo montando a caballo, portando un yelmo, encarando a cualquier malhechor, dedicando las victorias pírricas al honor y favor de una Dulcinea que, a diferencia de toda preconcepción, es también pura idea, pura invención, ficción pura. Como escuché en alguna parte, el Quijote se rompe los dientes por imponer una justicia y un orden en nombre de un mundo ideal que se resiste a hacerlo. Pero son la virtud, la determinación de levantarse una y otra vez después del embate, de la caída, lo que prevalece al fin, lo que trasciende y termina por enredar a otros en esta mentira noble y conmovedora, aunque a su manera triste, pues a diferencia de los libros de caballerías, en los que el honor y la valentía lo pueden todo, en este otro mundo nuestro, esas virtudes no bastan apenas, ayer como hoy, más que para despertar estupefacción, la burla y quizás, eso sí, el afecto sinceros de aquellos que son capaces de reconocer en el ideal algo digno de apoyar y seguir hasta el final. A manera de conclusión, Don Quijote no es una lectura sencilla, al menos no en una primera aproximación, que también estoy absolutamente convencido está lejos de ser suficiente para aprenderlo todo. En mi caso, ahora, mientras preparaba este comentario y iba reflexionando, pues fui cayendo en la cuenta de varias cosas que inconscientemente fui recogiendo durante mi lectura y que este ejercicio me ha permitido traerles hasta aquí en espera de infundirles ánimos para leerlo. Don Quijote de la Mancha no es un libro aburrido, al contrario, es un libro ameno, es un libro divertido, sabio. Pero no voy a mentir, leerlo requiere esfuerzo y determinación, como casi todo aquello que vale la pena. Y por último, sí, es un libro largo, pero puede fácilmente dividirse en la lectura de la primera y segunda parte. Incluso por lo que he leído, la segunda parte, que involucra un juego metaliterario que me encantaría ya leer, podría incluso resultar mejor que esta primera. Al menos Borges así lo consideraba. Espero que este comentario les brinde un poco más de bases para decidir si leer o no este clásico inmenso, o bien sobre cuándo sería mejor hacerlo para cada uno de ustedes. En el mejor de los casos, espero haber contribuido a derribar algún prejuicio. En lo personal, he disfrutado muchísimo la lectura y más ahora que he releído de alguna manera el libro mientras lo pensaba para transmitírselos a ustedes. Por favor, como siempre, queda abierta la invitación a que me cuenten si han o no leído el libro y si lo han leído ya, cuéntenme o díganme si coinciden con esta opinión o no. Y finalmente, si aún les quedan dudas de leerlo, háganme una pregunta en los comentarios, veré qué puedo hacer por responderla. Les mando un fuerte abrazo.